El mercado financiero es el único lugar del mundo donde cuando las cosas tienen un 20% de descuento, la gente sale corriendo aterrorizada en lugar de comprar. Totalmente. Es que es una paradoja fascinante. A ver, si vemos un cartel de rebajas del 50% en una tienda de ropa o en un concesionario de coches, bueno, hay literalmente empujones para entrar por la puerta. Claro, la gente hace cola desde la madrugada. Exacto. Pero cuando la bolsa anuncia exactamente esas mismas rebajas, cunde el pánico absoluto y el instinto es venderlo todo a cualquier precio. Y fíjate que esa paradoja es exactamente la que destruye los patrimonios a largo plazo. Así que es un verdadero placer arrancar un nuevo análisis a fondo hoy. Basándonos en las fuentes de esta semana, vamos a diseccionar la anatomía de un crash bursátil. Un tema que, bueno, suele dar bastante vértigo. Ya, pero la misión aquí no es predecir el apocalipsis financiero ni alimentar ese alarmismo que tanto le gusta a los titulares de prensa. Todo lo contrario. El objetivo es descifrar los engranajes ocultos de una crisis, entender la historia y, sobre todo, aprender a posicionarse para estar en el lado correcto cuando hay pánico en las calles. O sea, si analizamos esto con perspectiva, el mayor riesgo no es que el mercado caiga, porque el mercado va a caer. Eso es una certeza matemática a lo largo del tiempo. Efectivamente, es inevitable. Claro, en un mundo saturado de ruido financiero, la verdadera ventaja no radica en intentar adivinar la fecha exacta de esa caída. Ese es un juego de perdedores. La ventaja competitiva real reside en la preparación estructural de una cartera y, de forma aún más crítica, en la preparación psicológica. Vamos a construir esa preparación paso a paso. Para no asustarse con cada titular catastrofista, lo primero que necesitamos es una línea base, es decir, entender qué es lo normal en el ecosistema financiero. Porque claro, si no se sabe qué es lo normal, el más mínimo estornudo del mercado va a parecer una neumonía letal. Totalmente de acuerdo. Hay un concepto vital aquí, que mencionan los documentos, y es la respiración natural del mercado. La volatilidad, esos altibajos que vemos todos los días en las gráficas, pues no son anomalías ni fallos del sistema, son el mercado respirando. Inhala y exhala. Eso es, inhala capital, expande las valoraciones y luego exhala los excesos especulativos. Y entender esta dinámica de inhalación y exhalación es lo que dicta si alguien protege su capital con cabeza fría o si, bueno, se queda paralizado viendo cómo los números parpadean en rojo. Y para distinguir una simple exhalación de un ahogo real, tenemos lo que los textos llaman una matriz de diagnóstico. Me parece una herramienta brillante porque pone un poco de orden en el caos emocional. Básicamente divide las caídas en dos grandes categorías, fijándose en la magnitud, la naturaleza del evento, la psicología y la acción a tomar. Empecemos por la primera, la corrección. ¿Vale? La corrección. Matemáticamente hablamos de caídas que van del 10 al 20%. Y lo interesante de esa franja del 10 al 20% no es solo el número en sí, sino el porqué. A ver, una corrección es fundamentalmente una depuración sana. Cuando los mercados suben ininterrumpidamente, se acumula lo que llamamos espuma especulativa. Chiringuitos, empresas de moda, ese tipo de cosas. Exacto. Inversiones irracionales, empresas que suben porque sí, pues la corrección limpia esa espuma. A nivel psicológico, por supuesto que genera inquietud. Nadie quiere ver su cartera bajar un 15%. Pero no vemos un pánico generalizado. No hay filas de personas intentando sacar su dinero de los bancos físicos en la calle. Claro, el sistema bancario sigue intacto. La gente sigue yendo a trabajar todos los días. Por lo tanto, la acción lógica ante una corrección es verla como una oportunidad de compra técnica. Pero luego cruzamos esa línea invisible del 20% y entramos en el territorio del gran villano, el crash bursátil. Ahí la cosa cambia bastante. La naturaleza del evento cambia por completo. Ya no es una simple limpieza de espuma. Efectivamente, cuando cruzamos esa frontera, la caída suele ser repentina y muy violenta. Y la gran diferencia en su naturaleza es que el daño salta de las pantallas de los ordenadores a la economía real. Empezamos a ver quiebras corporativas importantes, problemas de liquidez masivos y despidos. Madre mía. Y la psicología dominante ya no es una simple inquietud, es el pánico sistémico. Es el instinto de vender a cualquier precio simplemente para, salir del edificio en llamas. Por eso la acción requerida aquí cambia de comprar más a activar protocolos de protección de capital. Fíjate que para visualizar esta frontera siempre pienso en el cuerpo humano. Pensemos que el ruido diario del mercado, subir un 1% o bajar un 1%,
Es como el desgaste de salir a correr. Cansa un poco, pero el cuerpo se recupera. Una buena analogía. Y una corrección del 15% sería como sudar una fiebre. Es súper incómodo, hay que meterse en la cama, tomar paracetamol, pero en realidad es el sistema inmunológico haciendo exactamente lo que debe hacer para matar una infección. El mercado se está curando. Sin embargo, un crash no es una fiebre. Un crash es un fallo multiorgánico fulminante. Es una distinción perfecta. El problema crítico, y la razón por la que tantísima gente pierde dinero, es que la amígdala del cerebro humano no está diseñada para operar en bolsa. Cuando empieza la fiebre de una corrección, nuestro instinto de supervivencia primario no se detiene a calcular racionalmente si es un simple resfriado o un fallo multiorgánico inminente. El cerebro simplemente hace saltar la alarma de alerta roja. Exacto, nos grita que huyamos. Y por eso es imperativo tener esta matriz de diagnóstico asimilada mentalmente antes de que las gráficas se tiñan de rojo. O sea, si un crash es ese fallo multiorgánico, la pregunta que surge inevitablemente es, a ver, ¿qué toxinas provocan ese colapso? Y aquí es donde la historia de las fuentes nos da unas lecciones que sinceramente ponen los pelos de punta, porque vemos que el ser humano tropieza con la misma piedra una y otra vez. Existe una especie de diagrama de Venn del desastre absoluto. Así es. Los datos históricos nos muestran que un crash sistémico, de estos que cambian paradigmas, casi nunca es producto de un solo factor. Siempre ocurre en la intersección exacta de tres elementos. Vamos a repasarlos. El primero es la sobreproducción combinada con valoraciones absurdas. Es decir, cuando el precio de los activos, se desconecta por completo de la realidad económica que hay debajo. El segundo ingrediente es un exceso de deuda, lo que en finanzas llamamos apalancamiento excesivo. ¿Qué es gasolina pura? Gasolina pura. Y el tercer elemento, que además suele pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde, es el rezago regulatorio. Ese tercer punto es fascinante. Básicamente significa que la innovación financiera siempre corre en un deportivo y la ley va detrás en bicicleta. Alguien inventa un producto financiero súper complejo y opaco, de repente todo el mundo en Wall Street se está haciendo inmensamente rico con él, y para cuando los reguladores intentan sentarse a entender cómo funciona esa cosa, la bomba ya ha explotado. Exacto. Es un patrón que se repite con una exactitud milimétrica. Y si aplicamos este diagrama de Venn a los grandes colapsos históricos, las piezas encajan a la perfección. Tomemos como ejemplo el padre de todos los colapsos, el crack del 29. Un clásico indispensable. Todo el mundo conoce la imagen de las multitudes agolpadas en Wall Street. Pero los cimientos del desastre se forjaron mucho antes. Los famosos y felices años 20 fueron una época de innovación masiva. Coches, radios, la electrificación de los hogares. Pero la trampa fue cómo se pagó todo eso. Se hizo a través de una expansión brutal del crédito al consumidor. Claro, comprar a plazos se puso de moda. Eso es. Las fábricas producían bienes a un ritmo vertiginoso por las mejoras de eficiencia, pero los salarios reales no crecían al mismo ritmo. Así que para mantener el consumo, la gente se endeudó hasta las cejas. Ahí tienes la sobreproducción y el exceso de deuda encajando. El mercado bursátil obviamente reflejó esa euforia. Cualquiera podía comprar acciones poniendo solo un 10% del dinero de su bolsillo y pidiendo prestado el otro 90% a su agente de bolsa. Y como no había apenas regulación, pues el cóctel era letal. Polvorín a punto de saltar. Totalmente. Cuando el mercado se dio la vuelta en octubre del 29, la caída no fue para nada suave. Entre el famoso jueves y martes negro, el pánico evaporó 30.000 millones de dólares en una sola semana. Una cifra insondable para aquella época. Y terminó provocando una caída del índice Dow Jones del 89% hasta 1932. Madre mía, un 89%. Pensemos en tener 100.000 euros invertidos y que en unos años se conviertan en 11.000. Es para no dormir. Y lo más frustrante es que casi 80 años después, en 2008, con la crisis de las hipotecas subprime, la humanidad demostró no haber aprendido absolutamente nada sobre la deuda y el rezago regulatorio. La historia rima, desde luego. Pero aquí quiero detenerme un momento, porque la mecánica del 2008 a veces suena a magia negra financiera con tantísimos acrónimos. Es complejo por diseño, la verdad, pero vamos a desenredarlo. La crisis de 2008 es el ejemplo del libro de lo que llamamos riesgo moral y asimetría de información. Todo comenzaba con un primer eslabón muy débil, el prestatario subprime. Vale, la persona que pide el dinero. Eso es.
Alguien sin ingresos demostrables, sin trabajo estable y sin activos fijos, al que, sin embargo, un banco le concedía una hipoteca altísima. Hasta aquí cualquiera piensa, bueno, el banco está loco. Si esa persona no paga, el banco se arruina y punto. Pero no funcionaba así, ¿verdad? No para nada, porque el banco originador de la hipoteca no se quedaba con ese riesgo en su balance. Inmediatamente tomaba esa hipoteca y se la transfería a lo que se conoce como un SPV, un vehículo de propósito especial. Esencialmente, una entidad fantasma creada solo para agrupar miles de estas hipotecas tóxicas en un solo paquete gigante. Una caja llena de bombas. Exacto. A ese proceso se le llama titulización y el resultado eran los famosos MBS, los valores respaldados por hipotecas. O sea, empaquetar basura financiera y ponerle un lazo bonito por fuera. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Si eso era claramente basura, miles de hipotecas de gente que matemáticamente no podía pagar, ¿cómo es posible que los grandes fondos de pensiones, conservadores, el dinero institucional más seguro del mundo, compraran esos paquetes? Pues por el eslabón más perverso de toda esta cadena, las agencias de calificación crediticia. Estas agencias son las que, evalúan el riesgo de una inversión y otorgaron a estos paquetes tóxicos su máxima calificación, la codiciada AAA, que se supone que es tan segura como comprar bonos del gobierno. ¿Pero por qué lo hicieron? De los mismos bancos que estaban creando esos productos tóxicos. Había un conflicto de intereses brutal y un enorme rezago regulatorio que permitía esta práctica sin consecuencias. O sea, es como si un restaurante tiene la comida podrida en la cocina, pero el dueño le paga un fajo de billetes al inspector de sanidad para que le ponga una pegatina de calidad suprema en la puerta. Esa es la metáfora perfecta. Y claro, el inversor final confiaba ciegamente en la pegatina de AAA. Todo el sistema colapsó cuando la realidad económica alcanzó a la mentira financiera. Y en el núcleo de esta destrucción, tanto en el 29 como en el 2008, siempre hay una fuerza matemática subyacente. La mecánica del desastre se resume en una sola palabra: apalancamiento. El apalancamiento es, sin duda, el arma de doble filo más afilada de todo el mundo financiero. Para entender el por qué, debemos separar cómo se genera la rentabilidad. Por un lado, tienes el margen del negocio o la subida orgánica de una acción, y por otro, tienes el efecto de la deuda. El apalancamiento no suma ganancias, las multiplica exponencialmente. Vamos a bajar esto a la tierra con números concretos, porque entender esta matemática es crucial para que nuestra audiencia pueda protegerse. Perfecto. Hagamos los números. Imaginemos la compra de un paquete de acciones de 100.000 euros. Pero solo hay 10.000 euros de bolsillo propio, así que se piden prestados 90.000. Eso significa estar apalancado 10-1. Si en un ciclo alcista el mercado sube un 10%, el valor total del paquete pasa de 100.000 a 110.000 euros. Vale, se han ganado 10.000 euros. Exacto. Como la inversión inicial propia era de 10.000, se acaba de conseguir una rentabilidad del 100%. Se ha duplicado el dinero gracias a la deuda. Parece el negocio del siglo. Claro, así cualquiera se siente el lobo de Wall Street. Pero el problema es la asimetría del riesgo cuando el mercado decide exhalar un poco de aire. Efectivamente, la mecánica matemática es implacable a la inversa. Si en lugar de subir ocurre un crash y el mercado cae tan solo un 10% de forma brusca, el valor de los activos baja a 90.000 euros. Pero recordemos, la deuda de 90.000 euros sigue intacta. El banco siempre va a querer lo suyo. El banco quiere sus 90.000. Por lo tanto, el capital propio que queda es cero. Una caída del mercado de solo el 10% acaba de aniquilar el 100% del dinero real invertido. La deuda ha devorado literalmente los fondos propios. Es que es brutal visto así. Una analogía que me viene a la mente es que usar apalancamiento es como atarse un propulsor a reacción a la espalda. A ver, si despegas en un mercado alcista, la potencia extra te lleva a las nubes a una velocidad increíble. Vuelas por encima de todos. Ya, pero cuando la gravedad empieza a hacer su trabajo en un crash, no hay paracaídas que soporte ese peso. Ese mismo propulsor a reacción, en lugar de frenar la caída, Te estampa contra el suelo. te estampa a una velocidad terminal, porque la obligación de pago no fluctúa con el valor del activo. Por eso el apalancamiento es la verdadera toxina en un fallo multiorgánico financiero. Sabiendo todo esto, con las herramientas de diagnóstico claras y las lecciones del 29 y del 2008 bien frescas en la mente, tenemos que saltar inevitablemente al presente. Estamos en pleno 2026. Hay un tema que lo devora todo, que domina cada conversación en la calle y cada titular de prensa.
la inteligencia artificial. La pregunta del millón es, a ver, ¿estamos en medio de una burbuja a punto de estallar? Es el debate central de nuestro tiempo, sin duda. Para responder a eso, basándonos en los documentos, lo más riguroso es establecer una comparativa directa con la última gran burbuja tecnológica, las .com en el año 2000. Y cuando analizamos las estructuras de ambas épocas, las diferencias son abismales. No estamos viendo el mismo patrón de comportamiento subyacente. Desde luego, el contraste es notable. Si miramos la burbuja del año 2000, la especulación se basaba casi íntegramente en promesas vacías y fe ciega. Había empresas que literalmente solo añadían un .com al final de su nombre y automáticamente levantaban cientos de millones en bolsa. Era una locura. Y no tenían ingresos, no tenían un modelo de negocio viable, eran auténticas máquinas de quemar efectivo. Así que el colapso llegó simplemente por asfixia. Se quedaron sin liquidez para encender la luz de la oficina. Sin embargo, la revolución de la inteligencia artificial actual nos muestra una radiografía financiera opuesta. No está impulsada por empresas emergentes sin ingresos, sino que está liderada por megacapitalizaciones tecnológicas. Estos gigantes no operan con promesas vacías, operan con balances corporativos acorazados y están reportando flujos de caja y beneficios masivos reales. La adopción es tangible hoy en día, pero es inmenso. El riesgo principal hoy no es la falta de ingresos, es el riesgo de hiperconcentración. El entusiasmo desmedido por la IA ha provocado que un puñado muy pequeño de empresas tecnológicas haya absorbido una cantidad desproporcionada de todo el capital global. Vamos a desgranar esto de la concentración porque es vital para cualquier persona que crea que está perfectamente diversificada. Por ejemplo, alguien compra un fondo indexado del S&P 500. Pensando, bueno, tengo el dinero repartido en las 500 mejores empresas de Estados Unidos, duermo tranquilo. Como esos pocos gigantes tecnológicos han crecido tantísimo en valor, su peso relativo dentro del índice es monstruoso. Al comprar ese índice de 500 empresas, es muy posible que casi un tercio de todo el capital esté concentrado en apenas 5 o 6 nombres relacionados con la IA. Un tercio en 5 empresas. ¿Es una barbaridad? Lo es. Y además, las valoraciones actuales de estas empresas son extremadamente exigentes. El mercado ya ha descontado en sus precios de hoy que van a tener un crecimiento perfecto y estratosférico durante la próxima década entera. Si por lo que sea reportan unos beneficios que son simplemente buenos en lugar de espectaculares, la decepción podría desencadenar una caída en cadena, y esa caída arrastraría a todo el índice precisamente por ese peso desproporcionado. Ese es el peligro sistémico real de hoy. Pero al mismo tiempo, hay que entender la naturaleza de la tecnología en sí. Las fuentes apuntan a que la inteligencia artificial ya no es una simple aplicación de moda para generar imágenes graciosas. Se está transformando en lo que se denomina una utility, o sea, una infraestructura básica de la sociedad. Ese es el verdadero cambio tectónico. La IA va a ser tan fundamental como lo es la electricidad o la red de Internet. No va a existir un sector IA aislado, porque la IA será la capa subyacente que alumente todo: el transporte logístico, los diagnósticos de salud, los algoritmos financieros, la manufactura, todo. A ver, si entendemos que la IA es la nueva electricidad, entonces el riesgo a largo plazo no es que la tecnología vaya a desaparecer. La electricidad llegó para quedarse. El verdadero peligro para el patrimonio es el comportamiento impulsivo provocado por el ruido de las noticias. Es la tentación de jugar a la ruleta intentando adivinar qué empresa concreta será el gran monopolio del futuro e ir rotando el dinero de una a otra a lo loco. Exactamente. Pero claro, pregunto, si es la nueva electricidad, ¿no tiene sentido intentar comprar acciones de la que parece la mejor empresa de IA para maximizar las ganancias y hacerse rico rápido? Resulta muy intuitivo pensar así, pero empíricamente es un error que erosiona el capital a un ritmo alarmante. Esa selección activa de acciones individuales, lo que en el mundillo llamamos stock picking, es un juego de suma cero. Hay que tener en cuenta que el inversor de a pie compite contra algoritmos de alta frecuencia e instituciones que tienen información en tiempo real. Es una pelea injusta. Lo es. Buscar la aguja en el pajar requiere un nivel de precisión casi imposible de mantener a largo plazo. Es estadísticamente mucho más rentable aprovechar la tendencia estructural participando del crecimiento global. Comprar el pajar entero, mediante la indexación amplia, asegura capturar los beneficios de esa nueva electricidad sin importar qué empresa gane la batalla específica de cada año.
Ujú. Y esto nos lleva a la pregunta final y más práctica de todo este viaje. Sabemos que el mercado tiene su propia respiración. Sabemos que la historia es implacable con los excesos de deuda y la concentración. Si las crisis pueden golpear fuerte, a ver, ¿qué hacemos? La respuesta no puede ser guardar los ahorros bajo el colchón, porque ahí la inflación garantiza una pérdida de poder adquisitivo del 100% a largo plazo. Necesitamos un plan de acción, un verdadero paracaídas financiero. Mm, Y las estrategias de defensa más eficaces que proponen los textos no requieren herramientas súper complejas, sino disciplina de hierro. El primer pilar de este plan de acción es puramente psicológico. La gestión del FOMO, ese miedo irracional a quedarse fuera de la fiesta. Uf, el FOMO hace estragos. Ya lo creo. Cuando todo el mundo en la calle habla de las enormes ganancias de la IA, la presión emocional empuja a comprar justo en el pico de valoración, por puro miedo a perder el tren. La única manera de desactivar el FOMO es apoyarse en análisis rigurosos, tener la cabeza fría y mantener un plan preestablecido. Y el segundo pilar de ese plan suele ser el famoso sistema DSA, el Dollar Cost Averaging. Básicamente comprar una cantidad fija de dinero cada mes, religiosamente, independientemente de si los titulares dicen que el mercado se hunde o que vuela hacia la luna. Al hacer esto, de forma automática se compran más acciones cuando están baratas y menos cuando están caras. Pero tengo que lanzar una duda razonable. Dime. Si analizando datos vemos que estamos en un mercado con valoraciones absurdas y muchísima concentración, ¿no sería más lógico pausar el DCA, acumular liquidez en la cuenta y esperar a que ocurra el crash para comprar todo mucho más barato de golpe? Es una duda muy común y tiene toda la lógica aparente del mundo, pero la realidad de los mercados la desmonta por completo. Pausar la inversión esperando el momento perfecto implica intentar predecir el futuro, hacer lo que llamamos market timing. Tratar de adivinar el fondo. Eso es, y históricamente el coste de estar fuera del mercado y perderse los días de mayores subidas suele ser mucho más destructivo para el patrimonio que comerse una corrección en toda regla. El mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo del que el inversor medio puede permanecer solvente esperando. El sistema DCA asume con humildad que no podemos adivinar el futuro y suaviza la curva de volatilidad sin perder la magia del interés compuesto. Humildad matemática. Me gusta mucho el concepto. Y el tercer pilar del paracaídas complementa esto con herramientas técnicas objetivas para filtrar el ruido emocional. Por ejemplo, el uso de indicadores que miden la verdadera fuerza de las compras y ventas institucionales, como puede ser el indicador Los Pacos, que se menciona en las fuentes. Este tipo de métricas permite ver qué está haciendo el dinero inteligente por debajo de la superficie, ignorando el alarmismo sensacionalista de los telediarios. Y cuando combinas la gestión del FOMO, la consistencia del DCA y la objetividad de estas herramientas técnicas, pues se produce un cambio de paradigma mental absoluto. Un inversor preparado ya no percibe un crash como el fin del mundo o un evento a temer. Lo entiende y lo espera, como lo que realmente es: una oportunidad estratégica de transferencia masiva de riqueza. Qué frase tan potente para ir cerrando este círculo. Hemos empezado hoy tomando el pulso al mercado, diferenciando el sudor de una fiebre sana del fallo multiorgánico de un crash bursátil. Hemos buceado en el desastre de 1929 y en la alquimia tóxica de las hipotecas de 2008, entendiendo por qué la deuda apalancada es capaz de aniquilar cualquier cartera. Además, hemos aterrizado en pleno 2026 para diseccionar el riesgo real de la inteligencia artificial, que, bueno, como hemos visto, no es la falta de ingresos de las .com, sino la vulnerabilidad enorme de una concentración extrema en los índices bursátiles, subrayando por qué dominar la mente y la técnica es infinitamente más importante que tratar de adivinar la empresa ganadora del futuro. Y con todo este paracaídas bien construido, la gran reflexión que queda sobre la mesa hoy para quienes nos escuchan es esta. Si un crash bursátil actúa inevitablemente como un gigantesco mecanismo de transferencia sistemática de riqueza, bueno, la pregunta que hay que hacerse no es si los mercados van a caer un 20% algún día. Porque eso va a pasar. Eso va a pasar, seguro. La verdadera pregunta es hacia el bolsillo de quién se va a transferir esa inmensa riqueza. Y sobre todo, ¿qué pasos concretos y racionales se pueden dar desde hoy mismo para asegurar que el patrimonio propio esté en el lado receptor la próxima vez que el mercado decida respirar hondo? Una reflexión brillante y, desde luego, muy necesaria para actuar con estrategia. Pero antes de dar por finalizado nuestro espacio,
Hay que recordar que desde el Financial Duo, todo el análisis y los escenarios comentados durante esta sesión tienen un fin pura y exclusivamente divulgativo y de formación financiera. Por supuesto. En ningún caso representan ni deben interpretarse como un asesoramiento o consejo de inversión profesional personalizado. Totalmente claro. Hay que hacer siempre los deberes propios. Y ahora sí, hasta aquí el análisis a fondo de hoy. Para quienes buscan seguir construyendo un criterio financiero sólido, entendiendo el porqué de las cosas y huyendo del ruido especulativo diario, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Es la mejor forma de asegurar que no se pierden la próxima disección técnica que tenemos preparada. Un saludo y hasta muy pronto. Hasta pronto. Mantengan la calma, los planes a largo plazo y, sobre todo, la perspectiva.